Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Las luces de la calle apenas logran rasgar la oscuridad que cubre esta hilera de casas olvidadas. Pero hay una, justo al final del callejón sin nombre, que parece negarse a desaparecer del todo. Las ventanas están selladas con madera vieja, los portones oxidados y el buzón repleto de papeles marchitos, como si el tiempo se hubiese detenido a la mitad de un respiro. Sin embargo, cada noche, a las 2:17 am en punto, una lámpara del segundo piso se enciende. Siempre la misma, siempre sola. Y nadie ha entrado por esa puerta desde hace más de 4 décadas. En la oficina de archivos del municipio, en el fondo de un sótano con humedad perpetua y olor a papel podrido, hay una caja de cartón con el número 311. En su interior hay un expediente sin nombre, sin número de caso. Las hojas están dobladas y rotas, con notas escritas a mano con tinta azul desvanecida. No hay foto, no hay firma oficial. Solo un detalle inquietante: cada documento está fechado con distintas décadas. Como si alguien los hubiera escrito en distintos momentos o como si el tiempo dentro de la casa no siguiera las reglas de afuera. Pero ten cuidado, al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Empiezas caminando por el pasillo principal de la casa abandonada. El aire dentro huele a moho viejo y tierra húmeda. Pero hay algo más, un leve aroma a lavanda, como el perfume que alguna vez usó alguien que vivió aquí. La puerta de entrada se cierra sola con un golpe sordo, aunque el viento está en calma. El silencio te envuelve. No hay ecos de la ciudad, ni el zumbido de autos, ni el canto de aves nocturnas. Solo tú y los crujidos tenues de una estructura que parece respirar a destiempo. Llegas a la sala principal. En una esquina, una lámpara de pie sin bombilla. Junto a ella, una mesita de té con 2 tazas cubiertas de polvo, como si alguien hubiera planeado volver. Una de las tazas tiene una mancha en el borde vino, tal vez sangre, pero al tocarla, está tibia. Una tibieza que no debería estar allí. Hay marcas en el piso, pasos repetidos de ida y vuelta, más gastados cerca del ventanal. Un rastro que lleva hasta la escalera, pero que se desvanece al subir el primer peldaño. Y entonces escuchas el clic. Exactamente a las 2:17 am. La lámpara del segundo piso se enciende. No has tocado un solo interruptor. La electricidad no está conectada. Lo sabes porque cortaron el suministro en 1981, después de que la última factura se pagara por alguien que no tenía nombre registrado. Te paralizas. Miras hacia arriba. La lámpara proyecta una sombra delgada y prolongada que se mueve levemente, como si alguien estuviera de pie junto a ella. Pero cuando subes, no hay nadie. Solo una habitación vacía con paredes grises y una silla en el centro, girada hacia la pared. En el respaldo, alguien ha escrito algo con marcador permanente. Solo 2 palabras: sigo aquí. Hay historias contadas por los vecinos, al menos, por los pocos que aún recuerdan esa casa. Uno dice que allí vivía una mujer con un hijo pequeño y que un día simplemente dejaron de salir. Otro afirma haber escuchado gritos suaves durante la noche durante semanas. Una versión más siniestra asegura que la casa fue usada por autoridades para ocultar personas que no convenía recordar. Nadie tiene pruebas, solo susurros, solo versiones. En 1964, un informe del ayuntamiento registró una denuncia anónima sobre una presencia constante en esa dirección. El informe fue clasificado como sin base verificable y nunca se investigó. Algunos historiadores aún debaten si esos informes eran parte de una red de censura de posguerra, especialmente en barrios donde muchas personas desaparecieron sin dejar rastro. Pero no hay consenso.
Hay quienes sostienen que la casa nunca fue registrada formalmente, que es un espacio administrativo fantasma, como esos terrenos que no figuran en ningún plano y que, sin embargo, existen. Te acercas a la pared del pasillo, justo donde la pintura se ha levantado en parches. Debajo del yeso viejo ves trazas de algo que parece un nombre. Raspas con cuidado. Aparecen letras, no completas, pero sugerentes. Tal vez sea Isabel. Tal vez no, pero la última letra, la L, está escrita con fuerza, como si quien la marcó lo hizo sabiendo que era la última vez que alguien la leería. Una teoría del folclore local sugiere que las casas pueden absorber el nombre de quienes más las habitaron, y cuando esos nombres son borrados del mundo exterior, la estructura misma se convierte en su única tumba viva. Dicen que estas casas retienen la identidad como un último acto de memoria, y cuando las personas son olvidadas por todos, la casa empieza a hablar por ellas. El silencio aquí no está vacío. Es una conversación suspendida. Te sientas en la silla. Cierras los ojos. Escuchas algo detrás de la pared, no es un ruido fuerte ni claro. Es más bien un respiro. Luego, un roce como dedos recorriendo madera. Te levantas con rapidez. Pero no hay nadie. En la pared, donde antes no había nada, aparece una nueva línea escrita con ceniza: no me olvides. La caja número 311 no estaba destinada a ser abierta. No tiene número de folio, ni etiqueta en el lomo, ni registro digital. Es como si alguien la hubiera puesto allí para ser encontrada, pero solo por quien supiera qué buscar. Cuando por fin logras deslizar la tapa, el cartón cruje como hueso seco. Dentro, una pila de documentos desordenados y desiguales, algunos son formularios oficiales de los años 50, otros cartas privadas, dibujos infantiles, recibos manchados de humedad. Pero nada indica a quién pertenecen. Ningún nombre. Ninguna dirección completa. Solo un número manuscrito aparece repetido en varias hojas: 217. La misma hora a la que se enciende la lámpara del segundo piso. Entre los papeles encuentras una nota escrita en lápiz sobre papel cuadriculado. Cuando todo lo demás fue borrado, ella aún firmaba con su nombre en el margen. Lo hacía cada día, como si el mundo todavía recordara. Lo más perturbador es que algunas de las hojas tienen fechas imposibles. Una carta de 1962 habla de una tormenta que ocurrió en 1984. Otro documento, una especie de informe médico, menciona una vacuna que no existía antes de 1978. Como si alguien, desde dentro de esa casa, estuviera escribiendo al revés en el tiempo. Algunos teóricos de conspiración han llamado a esto la cronología fantasma, la idea de que ciertos espacios contienen una línea temporal propia, paralela, que puede filtrarse en la nuestra bajo condiciones específicas: soledad extrema, silencio absoluto, pérdida emocional. En esas grietas, dicen, las casas hablan. Escriben. Un académico de la Universidad de Salamanca, conocido por estudiar fenómenos de percepción anómala en arquitectura, propuso en los años 90 la existencia de viviendas de autorreferencia temporal, estructuras que, al no ser demolidas ni habitadas, conservan huellas de los recuerdos que fueron eliminados socialmente. No es que el tiempo se repita, escribió, sino que se niega a obedecer cuando nadie lo observa. Tomas una de las hojas con más cuidado. Es un formulario tipo F-17, usado por el registro civil hasta 1965. Pero alguien ha arrancado el encabezado y tachado cada campo con una X. Todos, menos uno. Bajo lugar de origen, dice, el cuarto al final del pasillo. Eso es todo. Vuelves a la casa al día siguiente. Esta vez llevas contigo una linterna y una copia de la hoja encontrada. Entras al anochecer con la luz del crepúsculo colándose apenas por una rendija en la madera clavada a las ventanas. La misma quietud. El mismo olor. La lámpara de arriba aún apagada. Todavía faltan horas. El pasillo parece más largo ahora. Las paredes más húmedas. Al fondo, una puerta que no habías notado la vez anterior. Sin pomo. Sin cerradura visible. Solo una grieta en medio. Al lado, un clavo oxidado con un cordel colgando.
Lo jalas, y la puerta se abre apenas unos centímetros. Dentro, hay un cuarto minúsculo, sin muebles. Solo una caja de madera en el centro y un clavo en la pared. Sobre el clavo, colgado como una reliquia, un pañuelo bordado con el nombre Lucía. El hilo está casi deshecho. Al tocarlo, se deshace por completo y cae al suelo como polvo. La caja contiene 3 objetos, un botón de nácar, una foto escolar cortada por la mitad y una ficha de biblioteca fechada en 1956, firmada con iniciales ilegibles. Miras más de cerca la foto. Hay una fila de niños de uniforme. Detrás de ellos, una pared que ya conoces, es la de la sala principal de la casa. Pero todos los rostros están tachados con tinta negra excepto uno. Una niña al final de la fila. Mira directo a la cámara. Y en la parte inferior de la foto, escrito a mano, ella fue la última en olvidar. Las teorías populares más extremas hablan de niños residuales, figuras que aparecen en fotografías antiguas de casas abandonadas y que nadie logra identificar. Algunos creen que son huellas de niños borrados del registro oficial por haber sido víctimas de experimentos, castigos o porque sus padres desaparecieron. Otras versiones más oscuras hablan de pactos familiares para entregar un nombre a cambio de sobrevivir a la represión política. Nunca nadie ha confirmado estos casos, pero las fotos aparecen. Algunos historiadores argumentan que, durante los años de censura más dura en España, hubo verdaderas campañas de destrucción de archivos domésticos. Familias enteras reestructuraban sus genealogías para ocultar un embarazo, una desaparición, una traición. La casa, entonces, se convertía en el único espacio donde esos secretos sobrevivían. Vuelves a la hoja de la caja 311. En el margen, a contraluz, se nota una escritura más. Lucía tenía 7 años. Sabía demasiado para su edad. ¿Recuerdas la lámpara del segundo piso? Esa noche, cuando el reloj marca exactamente las 2:17, se enciende. Tú ya no estás allí para verla. Pero una cámara que dejaste grabando registra algo nuevo. Durante 30 segundos, la lámpara parpadea y revela una sombra en la pared. No es la de una persona. Es más baja, más delgada, como la de un niño. Pero al congelar el video, al revisar cuadro por cuadro, descubres que la sombra se mueve antes de que la lámpara lo haga. Ves un gesto, como si saludara. ¿Y si esa caja sin nombre no fue olvidada por accidente? ¿Y si fue colocada allí justo donde tú podías encontrarla para continuar algo que otros no pudieron terminar? ¿Y si esta historia no busca explicación, sino compañía? Hay una carta. No en el expediente, ni entre los documentos oficiales. Aparece días después, cuando una cuadrilla municipal realiza reparaciones de rutina bajo el piso de madera del salón principal. Los obreros encuentran una tablilla suelta. La retiran y ahí, entre telarañas, tierra seca y un mechón de cabello humano atado con hilo rojo, encuentran el sobre. El papel está amarillento, quebradizo, pero la tinta se mantiene firme, como si no hubiera pasado más de una semana desde que fue escrito. La carta está fechada en 1962. Pero habla de hechos ocurridos en 1984. Nombres, detalles, hasta la descripción de un aparato electrónico o una grabadora portátil japonesa que no fue fabricada sino hasta 2 décadas después. Tú sostienes la carta con guantes. Te tiemblan las manos. No por miedo, sino por esa sensación precisa que el cuerpo reconoce. Estás frente a algo que no debería existir. La carta no tiene destinatario. Solo comienza con una frase. Si estás leyendo esto, la casa no me dejó ir. Habla con una voz serena, pero resignada, como si la persona que la escribió ya supiera que nadie respondería. Describe noches con sonidos que se arrastran por el techo, libros que cambian de lugar sin explicación, y un espejo en el baño donde el reflejo no coincide con el presente. Pero lo más inquietante es lo que dice al final. Quise advertirlos, pero borraron mi nombre del buzón, del censo y de la memoria de mis vecinos. Solo queda aquí, en la pared. Si pueden verlo, entonces aún hay tiempo. Te apresuras a volver a la casa. Subes por segunda vez al piso de arriba. Entras al baño. El espejo está cubierto de polvo y el vidrio agrietado, pero algo se asoma en el borde inferior.
una palabra escrita con lo que parece carbón, un nombre, el mismo que viste en la foto tachada Lucía. Pero no termina ahí. Miras hacia el lavabo y notas que el agua está estancada. Una delgada capa de moho cubre la superficie, pero debajo algo brilla. Metes los dedos. Sacas un medallón oxidado. Dentro hay una foto en miniatura. No puedes distinguir el rostro, pero en el reverso hay una fecha. 12 de noviembre de 1984. Vuelves a la carta. Lee nuevamente los párrafos intermedios, esta vez con más atención. Uno dice, afuera todo cambia, pero aquí todo se repite. Cada noviembre escucho los mismos pasos, las mismas palabras. A veces soy yo la que los dice, sin darme cuenta. ¿Es posible que alguien haya vivido atrapado en la casa sin que nadie lo supiera? Durante décadas. Los expertos en desapariciones suelen distinguir entre dos tipos de casos. Los que dejan huella externa, denuncias, investigaciones, sospechosos y los que simplemente se esfuman. En este segundo grupo, lo que predomina es el vacío administrativo, personas sin historia, sin papeles, sin rastro oficial. El caso de la carta parece pertenecer a esta segunda categoría, pero con un matiz aún más extraño. Esta persona sabía que sería borrada. Los mitos urbanos de esta región hablan de casas de silencio. Construcciones antiguas que absorben a quienes pronuncian ciertas palabras o invocan recuerdos prohibidos. Según una leyenda recogida en 1978 por el periodista catalán Álvaro T., una mujer en un pueblo vecino dejó de ser vista durante meses. Cuando al fin fueron a buscarla, su casa estaba intacta, como si hubiese salido a comprar pan. Pero en la pared del dormitorio había un mensaje: nadie vendrá por mí. Ya me fui. Su nombre nunca fue localizado en ningún padrón nacional, ni siquiera en su partida de nacimiento. Algunos historiadores aún debaten si estas desapariciones son reflejo de represiones olvidadas o si fueron actos voluntarios de disolución identitaria. Lo que todos coinciden es en que ciertos espacios, especialmente aquellos abandonados y aislados, parecen actuar como zonas de ruptura histórica. Lugares donde la lógica documental ya no se aplica. Al regresar al archivo, decides buscar en registros de correspondencia municipal por si alguien más recibió cartas similares. Nada, pero una bibliotecaria de voz cansada y ojos inquietos te dice algo al entregarte una hoja de préstamo. Esa dirección a veces vienen a buscar libros con ese número, 217. Siempre a nombre de María L., pero sin DNI. ¿María L.? ¿Lucía? ¿Una madre? ¿Una hija? ¿O son la misma? Pides revisar las cámaras de seguridad de la biblioteca. Las imágenes son borrosas pero reveladoras. Hace 5 meses, una mujer delgada, con un abrigo beige y sombrero negro, tomó prestado un libro de relatos históricos. Nunca volvió a devolverlo. La fecha, 12 de noviembre de 2024, exactamente 40 años después de la fecha del medallón. Te preguntas si esta historia sigue ocurriendo en tiempo real. Si alguien, en este momento, vive dentro de esa casa, atrapado en una rutina que no obedece al calendario. Te preguntas si leer esa carta no fue un descubrimiento, sino una activación. ¿Y si la casa solo necesita un testigo para volver a escribir? Esa noche, a las 2:17 a.m., algo cambia. La lámpara no se enciende. En cambio, ¿escuchas una voz tenue en la grabación? No un sonido suelto, sino palabras. Un susurro casi imperceptible. Ya no estoy sola. El libro de asistencia aparece por accidente entre las cajas de un archivo escolar destinado a reciclaje. Es un cuaderno grueso, encuadernado en tela verde con bordes desgastados, que cubre el periodo de enero a diciembre de 1957. Cada página contiene filas cuidadas de nombres con fechas marcadas en lápiz rojo y azul. Al principio, nada llama la atención. Son solo listas, estudiantes que asistieron, que faltaron, que se cambiaron de colegio. Pero en la página correspondiente al 14 de mayo, hay una línea distinta. Un nombre completo, escrito con letra caligráfica muy firme: Lucía Navarro Durán. Edad, las 7 años. Curso, segundo básico A. Firma del apoderado, ilegible. Hasta aquí todo parece normal. El problema es que el nombre no aparece en ningún otro lugar. No hay matrícula asociada, no hay ficha médica, ni boletín de notas. Tampoco hay cédula de identidad vinculada.
Es como si esa niña hubiera existido un solo día. Y luego nada. Lo que vuelve esto aún más extraño es que, al revisar los días siguientes, en el mismo cuaderno, aparece una nota al margen, escrita con tinta negra. Corrección, nombre ingresado por error. Alumna inexistente. Pero esa corrección no está firmada por ningún docente. Solo está ahí. Como si alguien, con autoridad no visible, hubiese decidido tacharla de la historia. Tú sostienes el cuaderno en tus manos. Lo abres, lo vuelves a cerrar. No hay huellas de manipulación evidente. Y sin embargo, la sensación es clara, alguien quiso hacer desaparecer ese nombre y no lo logró del todo. Una teoría escolar persistente entre antiguos alumnos del barrio habla de la niña del pupitre vacío. Dicen que había un asiento que nunca podía ser asignado, porque quien se sentaba allí sentía una angustia inexplicable como si estuviera invadiendo un espacio ajeno. Otros aseguran haber escuchado risas muy suaves cerca del pupitre, justo antes de quedarse dormidos en clase. Nadie recuerda con certeza su rostro, pero todos recuerdan su ausencia. Te diriges al antiguo edificio de la escuela. Hoy es un centro comunitario semivacío con ventanas rotas y paredes desconchadas. Un hombre mayor, el conserje, quizás te deja entrar. No hace preguntas. Solo te señala una puerta al final del pasillo. La sala está vacía, o casi. Las mesas han sido retiradas, pero un solo pupitre sigue allí, junto a la pared del fondo, cubierto de polvo. Sobre él, grabado a cuchillo, hay un nombre. Las letras, aunque gastadas, aún se pueden leer. Lucía N. Y debajo, una fecha, 15 de mayo de 1957. El día siguiente a la única mención de su existencia. Algunos historiadores especializados en desapariciones no resueltas afirman que muchas veces la única prueba de que una persona existió queda en objetos que no pueden ser digitalizados, papeles rasgados, inscripciones, dibujos. Porque los registros oficiales pueden ser modificados, pero el polvo recuerda. Tú tomas una foto, luego otra. Cuando revisas las imágenes, en una de ellas, ¿hay algo más? Una figura, borrosa, sentada frente al pupitre. Una sombra pequeña, con trenzas. Solo aparece en un ángulo, entre un parpadeo y otro. No puedes replicarla. Las otras fotos no muestran nada. En la comunidad local circula una creencia, algunos nombres no pueden ser olvidados porque la propia casa los protege. Su dice que cuando una persona desaparece injustamente, sin haber dejado una huella legítima, ciertas estructuras, una escuela, un dormitorio, una habitación cerrada, conservan su lugar por si alguna vez alguien vuelve a nombrarlos. Regresas a la casa esa misma tarde. El cielo está encapotado. Hay olor a tormenta, pero también a tierra recién removida. En la sala principal, donde encontraste la carta bajo el suelo, el aire está distinto, más frío, como si alguien acabara de salir corriendo y no hubiese cerrado bien la puerta tras de sí. En la esquina, donde antes había solo sombra, ahora hay algo más. Un cuaderno infantil, abierto en la primera página. Dibujos de flores, un gato, una casa con una ventana encendida, y una firma en letras grandes y torpes. Lucía, las 7 años. El cuaderno no estaba allí antes. Tú lo sabes. Recorres tus fotos anteriores, tus notas. Nada lo muestra. Ninguna entrada habla de un cuaderno de ese tipo. Y sin embargo ahí está, con papel blanco, sin amarillar, con lápices de colores que aún brillan, como si alguien lo hubiese terminado hace solo unos minutos. Te quedas en silencio. La lámpara del segundo piso no se enciende esa noche, pero el cuaderno sí cambia de página por sí solo cuando te das la vuelta. En la nueva hoja aparece un dibujo. Tú parado frente a la casa, la lámpara encendida detrás. Y en el cielo una palabra, Gerracia S. La vecina vive en la esquina opuesta del pasaje. Su casa, cubierta de enredaderas, parece suspendida en el tiempo igual que la otra. Tiene 89 años y una memoria que va y viene como las campanas de una iglesia abandonada. Se llama Ernestina y aún toma café negro con un trozo de pan duro cada mañana. Cuando le preguntas por la casa, no responde de inmediato. Mira a través de la ventana, como si calculara cuánto del pasado se le permite contar. Después de un largo silencio, dice: fue el 13 de abril de 1965.
No lo voy a olvidar porque ese día tembló la tierra, aunque en la radio dijeron que no. Te detienes. Ningún registro sísmico oficial menciona un temblor ese día. Pero Ernestina asiente con firmeza. Yo estaba parada en la cocina, y la taza se me cayó sola. Pensé que era mi pulso, pero no. Después salí y lo vi. Salía de esa casa el chico, uno chiquito cargando una maleta de cuero roja. Caminó despacito por el pasaje. Me miró, y entonces desapareció en la vuelta, como si el mundo se lo tragara. Intentas sacarle más detalles. ¿Cómo era? ¿Qué llevaba puesto? Ernestina frunce el ceño. Eso no lo recuerdo. Solo el color de la maleta, rojo viejo, y sus ojos parecían tristes, pero como si supiera algo que yo no. Le muestras la foto de la niña en la libreta. Ernestina la observa con recelo. No es ella. O no exactamente. Pero se parece a alguien que vi muchas veces mirando desde la ventana años antes. Nunca supe si era hija, sobrina o simplemente parte de la casa. Las palabras de Ernestina se quedan contigo más tiempo del que esperas, porque nadie más en el barrio recuerda haber visto a nadie salir de esa casa después de 1960. Los registros catastrales indican que fue declarada sin habitante activo desde ese año. Y, sin embargo, hay esa fecha, 13 de abril de 1965. Un niño, una maleta, un testigo sin razón para inventar. Te preguntas, ¿acaso los fantasmas también se despiden? Algunos investigadores paranormales han teorizado que ciertos espacios pueden generar eventos de bucle donde se repiten escenas pasadas como si fueran parte de una memoria incrustada. Estos bucles no son interacciones conscientes, no son espíritus activos, sino ecos, grabaciones del tiempo impreso en la materia. Según esa lógica, lo que Ernestina vio podría no haber sido una huida real, sino la repetición de un adiós olvidado. Pero hay otra posibilidad, una más incómoda. ¿Y si el niño no se fue? ¿Y si, desde entonces, vive en un lugar que no sigue nuestras reglas? ¿Revisas archivos de trenes y autobuses de esa semana? Nada. No hay registros de niños viajando solos, ni denuncias, ni boletines oficiales. Pero al buscar en publicaciones menores encuentras algo. Un periódico barrial, La Voz de San Antonio, con fecha del 15 de abril de 1965, publica una nota pequeña en la sección de hechos curiosos. Una vecina jura haber visto a un niño salir de una casa abandonada con una maleta roja. Las autoridades lo atribuyen al estrés primaveral, pero algunos vecinos insisten en que la casa estuvo habitada de formas no comunes. El caso se cerró sin inspección oficial. El artículo fue firmado con seudónimo. No hay copias del periódico, salvo una digitalización borrosa en microfilm. En la misma página hay un anuncio en el margen. Su busca, maleta escolar roja, desaparecida. Contenía objetos de valor afectivo. Recompensa. Llamas al número. Ya no existe. Pero el eco está allí. Un niño con una maleta. Una mujer que aún lo recuerda. Un objeto que nadie volvió a encontrar. Cuando vuelves a la casa, encuentras la puerta entreabierta. El aire es más denso, como si la humedad hubiera crecido con la historia. En la sala, sobre la mesa de té, hay una hoja nueva. Una lista de objetos. Maleta roja. Ropa de lana. Cartas sin firmar. Dibujo de la escuela. Medallón. Nombre en la pared. Todos están marcados con un menos el último. ¿Te das cuenta? Todo lo que has encontrado estaba en esa lista. Todo menos el nombre grabado en la pared. Subes al desván. Vuelves a la pintura agrietada. Miras con más atención. Y allí, entre capas de repintado y huellas de humedad, distingues letras ocultas. Rascas con cuidado, con la uña, como si despegaras la piel de un secreto. Una palabra aparece completa. Navarro. La letra es firme, infantil, como si alguien la hubiese escrito, sabiendo que sería enterrada. ¿Recuerdas lo que Ernestina dijo? Solo el color de la maleta. Y sus ojos, ojos que sabían algo que ella no. Vuelves a mirar la lista. El último objeto sin marcar. Nombre en la pared. Tomas un bolígrafo. Dibujas él. No sabes por qué lo haces. Solo lo haces. En ese momento, la lámpara del segundo piso se enciende. No a las 2:17. A plena luz del día.
y escuchas un golpe seco. Algo cae en el piso de arriba. Subes, y allí, en el centro de la habitación, está la maleta roja. Polvo encima, pero la cerradura recién rota. La maleta está justo en el centro de la habitación, como si alguien la hubiese dejado caer segundos antes de que llegaras. El cuero está agrietado, pero el color rojo permanece vibrante, como si el tiempo hubiera respetado ese único objeto. La hebilla oxidada pende rota. El contenido apenas visible entre las costuras abiertas. Te arrodillas con cuidado. El aire se vuelve más frío a tu alrededor. No viento, no corriente, sino una sensación térmica que no tiene explicación lógica. Metes la mano. Dentro, encuentras 5 objetos. Un par de calcetines de lana doblados con precisión. Una libreta escolar con la inicial LT en la portada. Un paquete de caramelos vencidos aún sellado. Una hoja arrancada de un periódico. Un muñeco de trapo, sin ojos. Cada objeto emana una memoria silenciosa. No necesitas palabras. Es como si, al tocarlos, escuchases pensamientos sin sonido. Sobre todo con el último, el muñeco. Al sostenerlo, algo te empuja por dentro. Una tristeza que no te pertenece. Miras la hoja de periódico. Es antigua, con los bordes ennegrecidos. La fecha, 13 de abril de 1963. El titular. Niño desaparecido al salir de clase. Nunca llegó a casa. Hay una foto pequeña, borrosa. No se distingue el rostro. El nombre está cortado. Alguien arrancó con tijeras justo el recuadro inferior. Buscas esa edición en línea en los archivos oficiales. No existe. Revisas la hemeroteca local. Saltan del 12 al 14 de abril. Ningún ejemplar disponible del 13. En cambio, encuentras un memorándum interno de corrección tipográfica, fechado años después. Por orden del Ministerio de Información, evitar reimpresión de la edición del 13 de abril de 1963 de La Voz de San Antonio. Evento eliminado por razones de integridad documental. Algunos historiadores han denunciado la existencia de estos números suprimidos. Publicaciones que circularon por menos de 24 horas antes de ser recolectadas y destruidas. La mayoría ocurren entre 1958 y 1969, en regiones donde hubo desapariciones vinculadas a instituciones estatales. Se borraban noticias completas. A veces, ediciones enteras. Los periódicos sobrevivientes eran incompletos, como si la memoria colectiva hubiese sido editada con tijeras. La hoja en tu mano es uno de esos fantasmas documentales. Una prueba de que alguien intentó contar la historia antes de que se volviera inconveniente. Algunos creen que estas noticias no se perdieron, simplemente fueron absorbidas por los lugares que dieron origen a sus relatos. Casas, escuelas, hospitales. Lugares que, como vasos de barro antiguos, conservaron los fragmentos que nadie más quiso guardar. El muñeco de trapo te acompaña en la mochila cuando regresas a la casa. Lo colocas sobre la silla en la habitación del segundo piso. Te sientas frente a él, lo miras. Y por un momento, no hay tiempo. No hay lógica. Solo una pregunta. ¿Quién empacó esa maleta? Y, más importante, ¿por qué nunca se fue? ¿Recuerdas algo? La nota que encontraste bajo el piso donde decía la casa no me dejó ir. ¿Y si el acto de empacar no fue de huida, sino de resistencia? ¿Y si fue una forma de asegurarse de que alguien, algún día, encontraría las piezas? Las piezas ahora están contigo. El muñeco, la carta, la libreta, el recorte de periódico, y un nombre, por fin revelado. Pero algo falta. La maleta tenía compartimientos. Buscas con más cuidado. Hay un doble fondo. Rígido. Sellado. Lo forzas con el corazón latiendo fuerte. Dentro hay una hoja más. Papel cebolla, casi transparente. Letras a máquina. Un encabezado. Informe de observación residencial caso 217. Fecha, 11 de abril de 1965. Clasificación, restringido. La mayoría del texto está tachado.
Solo se leen frases sueltas. El sujeto sigue manifestando comportamientos no coincidentes con la edad aparente. La estructura muestra resistencia a ser habitada por otros individuos. Recomendada clausura, pero negada por razones de seguimiento a largo plazo. Y al final, una línea manuscrita apenas legible. No es la niña la que está atrapada. Es la casa. ¿Recuerdas el clavo oxidado con el cordel en el cuarto al fondo del pasillo? Vuelves allí. Esta vez con una linterna más potente. Golpeas la pared. Suena hueco. Empujas. Un panel se desliza. Detrás hay una cavidad oculta. Paredes cubiertas de notas clavadas con chinchetas. Decenas. Todas escritas a mano. Todas firmadas, Lucía. Las fechas van desde 1962 hasta 2022. Una de las notas dice: me preguntaron por qué no salgo. Yo les respondí: ¿y si afuera también me olvidan? Hay otra más. Dejé todo en orden. El que lo encuentre sabrá qué hacer. ¿Te das cuenta? No estás reconstruyendo una desaparición. Estás siguiendo instrucciones. Estás continuando algo que otros comenzaron y fueron forzados a detener. Los expertos en memoria colectiva sostienen que, cuando suficientes versiones son borradas, lo único que queda es el eco. Y el eco, tarde o temprano, busca a quien escuche. Cierras el panel, guardas las notas, tomas el muñeco. Y por primera vez, mientras bajas las escaleras, sientes que no estás solo. No miedo, ni amenaza, solo compañía. Una presencia que ya no espera ser rescatada, sino recordada. El silencio de la casa ha cambiado. No es más esa quietud densa que apaga los pasos. Ahora es una pausa entre respiraciones, como si la casa exhalara contigo. Te detienes en el umbral del sótano. Siempre estuvo ahí, al fondo del pasillo, pero no lo miraste 2 veces. Una puerta vieja, sin pomo, con un marco que parece más estrecho de lo normal. Al alumbrarla con la linterna, notas que tiene marcas de uñas. No recientes, no violentas, solo insistentes, como de alguien que pasó años empujando suavemente desde el otro lado, sin hacer ruido. Empujas tú. No se mueve. Vuelves a empujar, esta vez con el hombro. Cruje. Se abre 3 centímetros, lo suficiente para que el aire cambie. Huele a tiza húmeda, a tierra, a encierro. Bajas. Peldaños irregulares de cemento mal acabado, uno con una mancha oscura en la esquina. El techo es bajo. Te obliga a agacharte. Al fondo, una mesa. Encima, una lámpara de escritorio vieja, pero encendida. ¿La bombilla parpadea? No hay electricidad en la casa. ¿Recuerdas el foco de la cocina? También funcionaba. Solo algunos, los necesarios. Como si algo eligiera que mostrar. Sobre la mesa hay un cuaderno. No es el mismo que estaba en la maleta. Este es grande, de hojas gruesas, con dibujos. Cientos de ellos. Hechos por la misma mano, infantil. Precisa. Cruda. Dibujos de habitaciones. Pasillos. Puertas cerradas. Rostros sin boca. Y un patrón en cada página. Siempre aparece la misma figura, una niña. De espaldas. Pelo largo. Uniforme escolar. A veces en una esquina. A veces en el centro. Pero nunca mira al frente. No hay nombre. Solo un título en la primera hoja. ¿Dónde estoy cuando no estoy aquí? Te sientas y pasas las páginas lentamente. Cada dibujo es una variación del mismo lugar. Esta casa. Pero cambiante, a veces con paredes torcidas, a veces con relojes derretidos, o con ventanas que dan a espacios imposibles, un campo de lápidas, un pasillo infinito lleno de escritorios escolares, una estación de tren vacía con un solo banco. Y siempre, la niña, callada, ausente, recurrente. Uno de los dibujos te sobresalta. No por el contenido, sino porque lo reconoces. Es la fachada de la casa. Pero desde una vista alta, como tomada desde el aire. Hay una fecha escrita, 1974. Y en la acera, un automóvil. Amarillo. Con la matrícula claramente visible, 197. Anotas el número. Lo buscas luego. Una pista mínima. Pero sorprendentemente, aparece. El vehículo pertenecía a un inspector Rigel del Ministerio de Educación. Su nombre, Gregorio Lázaro Méndez. Murió en un accidente no esclarecido en 1974.
el mismo día en que el informe final de clausura de esta casa fue archivado, nunca publicado, archivado bajo no procesable. Los rumores dicen que el inspector Lázaro había presentado un documento sobre lo que él llamó zonas de aprendizaje interrumpido, edificios donde los alumnos parecían perder la noción del tiempo, donde las clases no terminaban, donde los profesores ya no recordaban que enseñaban. El documento fue retirado. No hay copias, solo una mención en una carta enviada a su esposa, donde él escribe: si me pasa algo, busca en San Antonio, en la casa con el nombre en la pared. ¿Recuerdas esa frase? El nombre en la pared. Subes del sótano, vuelves al pasillo. Hay algo que no habías visto. El yeso se descascara cerca del marco de una puerta cerrada. Rascas suavemente con la uña. Letras. Un nombre grabado debajo del yeso. Lucía M. No completo. Solo eso. Como si quien lo escribió hubiera sido interrumpido, o como si ya no recordara el resto. Los académicos que estudian la pérdida de memoria institucional argumentan que hay nombres que no desaparecen por accidente. Son retirados porque su existencia incomoda, porque conectan puntos que no deben tocarse. Lucía M. era un nombre común en los archivos escolares de la región. Demasiado común. Pero hay un caso, una niña de 11 años, registrada en 1962, que cambió 3 veces de apellido en los documentos. Siempre Lucía, pero con iniciales distintas. M. S. L. En 1965, su expediente escolar fue marcado como no transferido, su fotografía escolar retirada del anuario. Solo una copia sobreviviente permanece, según los rumores, en la oficina del actual director de registros educativos. Pero nadie ha podido verla. Se dice que está clasificada por respeto a la familia. Nadie recuerda a la familia. Uno de los dibujos en el cuaderno del sótano muestra una oficina. Escritorios grises. Archivadores verdes. Una planta seca en la ventana. Y sobre uno de los escritorios, una carpeta con la etiqueta Lucía M. No mostrar. Pasas la página. Otro dibujo. Esta vez es la casa de nuevo. La habitación del segundo piso. Donde pusiste el muñeco. Y junto al muñeco tú. Sí. Estás dibujado. De perfil. Con la linterna en la mano. Y una nota a lápiz al lado. Él ya entró. Él ya recuerda. Tu sangre se enfría. ¿Cómo es posible? El dibujo está fechado, 20 de julio de 2023. El cuaderno predice, recuerda o simplemente repite algo que ya ocurrió muchas veces. Los estudiosos del tiempo fracturado creen que ciertos espacios, cuando cargan con suficiente historia reprimida, empiezan a doblar la cronología. Los eventos no se suceden, sino que coexisten. Lo que aún no haces ya ha sido dibujado. Cierras el cuaderno. Lo sostienes contra tu pecho. Sientes que el aire en la casa cambia otra vez. No amenaza, solo aceptación. Como si algo supiera que estás listo para ver lo que viene. Te preparas para abrir la puerta del fondo, aquella que siempre estuvo cerrada. Y por fin sabes que no estás buscando a Lucía. Estás respondiendo a su llamado. La puerta del fondo no ofrece resistencia. El pomo gira con un clic silencioso, como si supiera que hoy, por fin, alguien ha llegado con la voluntad de entender. La madera cruje con suavidad. No hay polvo, ni telarañas. Solo un corredor estrecho con paredes empapeladas de un azul desvaído, apenas iluminado por una bombilla desnuda que parpadea como un ojo cansado. Camina. El pasillo parece más largo por dentro de lo que sugiere la estructura exterior de la casa. Eso ya no te sorprende. Los planos del lugar que encontraste en un documento antiguo de 1952 mostraban un nivel más, nunca construido oficialmente, y un pasadizo que conectaba con otra propiedad ya demolida. Algunos teóricos de la arquitectura especulativa creen que hay edificios que se rehacen en su propia memoria cuando nadie los mira. Al fondo, una puerta doble de cristal esmerilado. Grabado en el vidrio, apenas visible bajo la capa opaca, sala de lectura grupo 6. Un nombre simple, infantil. Pero algo en la caligrafía es exactamente la misma que aparecía en los dibujos del cuaderno. La abres, y entras a una aula suspendida en el tiempo.
Mesas pequeñas, alineadas con una precisión casi obsesiva. Sillas de madera. Una pizarra verde aún marcada con tiza blanca. Redacción libre recuerda tu primera casa. Al frente, una maestra de cartón, recortada y colocada sobre una base como en una obra escolar detenida a mitad del ensayo. En cada pupitre, un cuaderno abierto. Todos con la misma frase escrita a mano, en distintas caligrafías. Lucía no vino hoy, no ayer, no mañana, hoy. Como si la ausencia fuera perpetua. Te acercas a uno de los escritorios. El cuaderno tiene una mancha circular como de una taza de café. La letra es temblorosa, de niño pequeño. Al dorso hay un dibujo, una figura sin rostro flotando encima de la casa. Debajo, en rojo, alguien escribió: ella está encima, no abajo. ¿Recuerdas el techo que viste desde el jardín? Aquella estructura sin ventanas, casi invisible. En los planos originales, esa parte de la casa no existía. Pero en las fotos aéreas de los años 70, sí está. Algunos académicos han sugerido que fue un nivel experimental de observación donde los psicólogos escolares monitorizaban el comportamiento de los niños con experiencias cognitivas disonantes. Según la versión oficial, el proyecto fue cancelado en 1971, pero nunca hubo informe de demolición. Encuentras una escalera oculta detrás de una estantería de libros vacíos. Subes. La temperatura cambia. El aire es más denso. La luz entra por rendijas ocultas, filtrada a través de lo que parecen persianas oxidadas. Al llegar al último peldaño, un silencio completo te envuelve. No ese silencio que espera sonido, sino el que parece absorberlo. Es una habitación blanca, sin muebles. Solo un colchón en el suelo, una ventana cerrada con tablones, y en la pared, escrito con tiza negra: no te vayas hasta que me acuerde de ti. Y de pronto la ves. Una figura sentada contra la pared opuesta. No te mira. No se mueve. Lleva el uniforme escolar que ya conoces de los dibujos. Pelo largo, lacio, cubre parte del rostro. No sabes si es real. No sabes si es un eco. Pero sientes que no debes acercarte todavía. Hay una caja de madera a tu izquierda. Abierta. Dentro, papeles amarillentos. Informes clínicos. Todos con el mismo encabezado. Centro de Intervención Educativa NOT 103 Anexo B. En uno de ellos, un nombre tachado, pero debajo, aún ley chaval, Lucía M. El informe dice: su observa comportamiento de duplicación episódica. Responde a estímulos que no han ocurrido aún. Su redacción indica conocimiento de visitantes futuros. No responde a preguntas sobre su familia. Insiste en que todos están aquí, pero aún no se acuerdan. En la esquina inferior, una firma: Gregorio Eled Méndez, el mismo inspector del automóvil amarillo. Él estuvo aquí. No como visitante, como testigo. Tal vez como prisionero de la misma estructura de olvido. La figura en la pared se mueve ligeramente. Gira la cabeza unos centímetros. No ves el rostro. ¿Pero hay algo familiar en el gesto? Una sensación de haberla visto antes, mucho antes. ¿Recuerdas la vieja foto escolar que alguien te mostró hace años? Esa imagen que parecía incompleta. Donde, en la esquina inferior derecha, se notaba una figura borrada, pero no completamente. Como si alguien la hubiera retirado con una navaja. Esa imagen aparece en tu memoria ahora con nitidez, y comprendes algo perturbador. No era una foto antigua. Era una copia. La original fue modificada. El mito local decía que algunos niños desaparecidos no eran secuestrados ni muertos, solo reubicados en espacios fuera del tiempo para protegerlos de un trauma que nunca se especifica. Una especie de memoria suspendida, congelada, en pausa. Y ahora estás en uno de esos lugares. La figura se pone de pie lentamente. No camina hacia ti. Solo señala el colchón. Abajo, sobresale una libreta. La tomas. Es un diario. Corto. Apenas 7 páginas escritas. Hoy vinieron a buscarme otra vez. Pero esta vez no hablaron. Solo me miraron y se fueron. El hombre del coche dijo que me recordarían si yo me quedaba callada el tiempo suficiente. No tengo hambre. Solo frío. Y si nunca dejé de estar aquí, última página. Mañana va a entrar. Llevará linterna. Tendrá miedo.
pero sabrá mi nombre antes de irse. Tu respiración se detiene, y entonces la figura frente a ti susurra, apenas audible. Pero no hay duda. Dice solo 2 palabras. Gracias por volver. Te quedas inmóvil. No por miedo, sino por algo más antiguo, reconocimiento. Hay una pausa entre el momento en que escuchas esas palabras y el instante en que su significado penetra del todo. Gracias por volver. No es un saludo. Es una confirmación. La figura no se ha acercado. Aún permanece donde estaba, de pie ahora, su silueta delineada por la tenue luz que entra por una rendija en el techo. No tiene sombra. O tal vez la tiene, pero se proyecta en una dirección que no concuerda con la luz. No importa. Abres el diario nuevamente. Revisas las primeras líneas. En la contraportada hay un garabato, un rostro sin ojos con una línea punteada donde debería estar la boca. Y abajo, un mensaje escrito en tinta azul muy deslavada. Mi voz se quedó atrapada en las paredes. ¿Te das cuenta de algo? El papel cruje de una manera extraña, como si conservara humedad o hubiese sido expuesto a alguna presión no del todo física. Acaricias las páginas con la yema de los dedos. Al hacerlo, escuchas un sonido leve, casi un susurro arrastrado. Proviene de la pared, la misma donde antes leíste aquella frase escrita con tiza. No te vayas hasta que me acuerde de ti. Te acercas. Apoyas el oído. El sonido aumenta apenas. Como una grabación vieja, rayada, reproducida al revés. Reconoces palabras sueltas, pero inconexas. Viernes las 4 y Queens, no regreses, foto cortaron. No es solo una voz. Son varias. Superpuestas. Algunas infantiles. Otras adultas. Como si la pared hubiese absorbido años de conversaciones prohibidas y ahora las soltara lentamente, pero solo cuando alguien escucha de verdad. Te preguntas si esa fue su única forma de permanecer. La figura ya no está. Miras a tu alrededor con rapidez. No hay pasos, no hay movimiento. Pero sobre el colchón ha aparecido una hoja que no estaba allí antes. Impresa. Formato administrativo. Logotipo del Ministerio de Educación, Delegación Previnch de Córdoba. El título. Acta de Intervención Especial Caso LDM, 1967. El texto, parcial. Con fecha del 14 de noviembre de 1967, se procede al cierre experimental del programa de integración para alumnos con respuestas anticipadas. El caso de LDM presenta anomalías que exceden los parámetros psicológicos estándar. Se sospecha de factores de tipo parapsicológico o distorsión de temporalidad subjetiva. Recomendación: confinamiento voluntario supervisado. Observación: evitar contacto con otros alumnos. Preservar ubicación fuera de registros curriculares. Lo firmas con la mirada. El nombre que figura al final del acta vuelve a ser el mismo. Gregorio Eled Méndez. Ese nombre aparece en al menos 3 documentos que has visto hasta ahora. Pero ninguna búsqueda digital te ha permitido hallar su expediente completo. Solo una mención secundaria en un artículo académico censurado sobre protocolos de anulación pedagógica en poblaciones rurales. Algunos historiadores aún debaten si estos programas existieron realmente o si fueron invenciones construidas sobre errores burocráticos mal documentados. Pero tú sabes algo ahora, el error no era el sistema. Era la niña que no olvidaba. Sales de la habitación con el acta en la mano. Desciendes la escalera. Cada peldaño rechina de forma distinta, como si cada uno activara una memoria. Te detienes en el tercero desde abajo. Alguien ha tallado allí un nombre que apenas se nota bajo la pintura descascarada. Lucía. Con letra infantil. Con rabia. Llegas otra vez al aula. Todo sigue como lo dejaste. Pero ahora hay un pupitre vacío con una hoja blanca sobre él. Te acercas. No hay nada escrito. Pero cuando lo miras más de cerca, ves que alguien ha presionado con fuerza sobre la hoja sin usar tinta. El mensaje puede leerse con dificultad al ras de la luz. ¿Y tú en qué momento fuiste olvidado? La pregunta no parece dirigida a nadie, pero te roza por dentro. Como si algo en tu memoria también estuviera incompleto. ¿Recuerdas un hecho? En 1974, una ola de cierres escolares en zonas rurales de España fue atribuida a recortes presupuestarios.
Sin embargo, una tesis no publicada, a la que accediste por un contacto archivista, afirmaba que los cierres respondían a reconfiguraciones curriculares no convencionales por manifestaciones de disonancia colectiva entre alumnos y personal. Una frase demasiado elaborada para no esconder algo más grave. Y otra vez vuelve a ti la figura de esa casa. Una edificación que no aparece en los mapas actuales. Una dirección que ningún sistema de geolocalización reconoce. Un código postal tachado. Sin embargo, estás aquí. Estás adentro. Y no puedes dejar de sentir que el propósito de todo esto no es que recuerdes, sino que seas recordado. De pronto, suena algo. Un teléfono antiguo, de disco, al fondo del pasillo. Siempre estuvo ahí. Caminas hacia él con una mezcla de certeza y duda. El timbre es grave, lento, como el latido de un reloj viejo. Levantas el auricular. Nadie habla. Solo un susurro muy leve, como si alguien respirara del otro lado. Entonces, la línea se corta con un clic seco, pero el auricular permanece caliente, como si alguien hubiera sostenido el otro extremo por mucho tiempo. Demasiado. Te das cuenta de que, en la base del teléfono, hay algo grabado a mano. Aquí empieza el archivo. Y abajo, una fecha. 3 de agosto, 1973. La misma fecha que viste al dorso del dibujo en el diario. La misma que aparecía en el margen de la hoja sobre la que alguien escribió Lucía no vino hoy. Esa no es una coincidencia. Es una coordenada. Y tú ya estás dentro del archivo. Sostienes el auricular todavía caliente en tu mano, como si de alguna forma el calor del pasado pudiera transferirse a través del hierro envejecido. Hay algo pegajoso en la superficie. No sangre, no sudor. Es una especie de residuo, como cera de vela derretida, o tal vez cera de oído endurecida por el tiempo. Lo dejas sobre la base. El clic final se oye como un portazo amortiguado. Respiras hondo y te giras. Al final del pasillo, la puerta que lleva al sótano ahora está entreabierta. No escuchaste ningún sonido, ninguna bisagra, ningún paso. Pero está abierta. Es una invitación. O una cita largamente pospuesta. Bajas los escalones de madera más estrechos, más fríos, más húmedos y sientes el cambio de atmósfera. Aquí no hay polvo. Aquí no hay telarañas ni abandono. Aquí todo parece en uso. Una bombilla desnuda cuelga del techo, parpadeando. Tu sombra se deforma en las paredes, como si no quisiera obedecer la forma de tu cuerpo. En el centro del sótano hay una mesa de metal con patas atornilladas al suelo. Sobre ella, una sola caja gris, sin etiqueta. La abres. Dentro hay un conjunto de cintas magnéticas archivadas en fundas numeradas. Son de un formato antiguo, previo al VHS. Algunas están deterioradas por la humedad, pero otras están sorprendentemente intactas. Pegado en la tapa de una de las cajas, hay un fragmento de nota escrita a mano. No reproducir sin autorización del Comité Cuarto B Protocolo de Reducción Individual, R. En letra más pequeña, casi ilegible. Lucía no responde al test de olvido controlado. Ha empezado a escribir en las paredes. Tu pulso se acelera. El aire en el sótano es diferente. Denso. Casi líquido. Sabes lo que debes hacer, subir con una de las cintas, buscar algún reproductor. Pero algo dentro de ti, una voz, tal vez la misma que oíste a través del teléfono, susurra que no, que la grabación no es para tus oídos. Es para que ella se escuche a sí misma. Subes con las cintas. Regresas al aula. Y allí está, Lucía, sentada en el mismo pupitre donde viste la hoja blanca. Está dibujando algo. Con carbón. Silenciosa. Su cabello le cubre el rostro. No te mira. Te detienes. No sabes si estás viendo un recuerdo o una recreación. Ella extiende su mano, sin mirarte. En ella, una fotografía. La tomas. Es una imagen en blanco y negro, ligeramente desenfocada, como si hubiese sido capturada al borde del movimiento. Se ve la fachada de la casa, esta casa, y delante de ella, 5 niños. 4 con rostros nítidos. El quinto, una silueta vacía, como si alguien la hubiera borrado cuidadosamente, dejando solo el contorno. Detrás de la foto, una frase escrita con lápiz. No es que no estuvo. Es que lo hicieron desaparecer. Te sientas a su lado. Lucía no habla.
pero levanta la cabeza. Sus ojos no reflejan la luz. Y entonces escuchas el ruido, una radio. En una esquina del aula hay una radio antigua de válvulas que emite estática. Luego una voz como surgida de otra época. Una lectura de boletín escolar. En cumplimiento del decreto 14A67, se ha procedido al cierre de la sección especial B, por recomendación del comité evaluador. Los alumnos no serán reubicados. El personal será rotado. No queda constancia documental adicional. Se agradece no consultar. Algunos estudiosos afirman que este decreto nunca existió oficialmente, que fue mencionado solo en cartas internas entre departamentos que luego desaparecieron. Que su numeración corresponde, en realidad, a un proyecto del Ministerio de Defensa sobre control conductual experimental. Pero nadie lo ha podido probar. La voz de la radio se corta. Lucía ha escrito algo nuevo en su pupitre. Rápido. Con furia. Como si las palabras fueran una forma de aferrarse. Me acuerdo. No pueden borrarme. Te giras hacia ella. La luz parpadea. Un trueno resuena afuera. No había tormenta cuando entraste. Y entonces te das cuenta de algo. En una de las paredes, ahora iluminada por un destello fugaz, hay una especie de mural cubierto por capas de pintura vieja. Rasgada. Alguien ha comenzado a limpiarla. Y lo que ves debajo no es arte, son nombres. Muchos. Cientos. Pequeños. Trazados como por manos infantiles. Nombres que no están en ningún registro escolar. Nombres que no aparecen en las actas oficiales. Nombres que fueron anulados. Y ahí, casi al final, encuentras uno que te resulta familiar. Lo pronuncias en voz baja como un conjuro. Y lía ese punto, ese nombre. Lo habías visto en la esquina de un dibujo dentro del diario. Habías pasado por alto. Pero ahora vibra dentro de ti. Lucía se ha puesto de pie, camina hasta la pared, coloca su mano sobre los nombres y te mira por primera vez. Su voz es apenas un hilo. Ellos recuerdan y luego desaparece. No camina, no corre, no se desvanece. Simplemente ya no está. Como si nunca hubiera estado. Como si fuera solo una proyección momentánea de un recuerdo que no debería tener cuerpo. Te quedas solo en el aula. Solo con los nombres, con las cintas, con la certeza de que lo que pasó aquí no fue un error, fue un acto, un experimento, una purga. Y tú sigues dentro. No sabes cuánto tiempo pasa. El aula parece alargarse como si el espacio respondiera más a la memoria que a la física. La bombilla parpadea, luego se apaga del todo. El silencio es espeso como agua densa subiendo por las paredes. Afuera ya no hay viento, ni lluvia. Ni sonido alguno. Tienes las cintas en la mochila y la fotografía en la mano. La de los 5 niños. El contorno vacío sigue ahí, pero ahora hay algo más. Al fondo de la imagen, apenas visible entre los árboles, una silueta, un adulto o alguien muy alto. Está mirando directo a la cámara. No lo habías notado antes. O no estaba ahí. Te levantas, sales del aula y vuelves al pasillo. Las luces están apagadas, pero cada paso que das enciende momentáneamente una lámpara en el techo como si el edificio reconociera tu presencia. El patrón de iluminación es irregular. Un juego, una prueba. Vas hacia la sala de maestros. La puerta cede con facilidad. Dentro, el aire huele a barniz viejo y tiza húmeda. Sobre la pizarra aún está escrita una fecha con caligrafía firme. 17 de abril de 1973. Esa fecha no aparece en ningún archivo del ministerio sobre esta escuela. Según los registros públicos, el edificio fue clausurado en marzo, pero aquí hay evidencia de actividad posterior. En un estante, cubiertos de polvo, encuentras varios libros de asistencia. Uno, en particular, tiene la etiqueta despegada. Lo abres. La tinta está desvanecida, pero puede leerse con esfuerzo. Lo que ves te deja frío. Los nombres de los alumnos aparecen registrados con cuidado durante todo el mes de abril. Luego, abruptamente, en la página del día 18. Asistencia suspendida. Protocolos activados. No divulgar. Y debajo de todo eso, en otra caligrafía. Ellos nos miran desde el otro lado.
No debemos contestar. Ese tipo de frases ha sido vinculado por algunos historiadores a un experimento real conocido como Proyecto Perspectiva, llevado a cabo en escuelas rurales durante los años 70 en zonas consideradas altamente sensibles por su cercanía con enclaves militares. Supuestamente consistía en observar cómo grupos de niños reaccionaban a la supresión progresiva de datos personales, nombre, fecha de nacimiento, parentesco, hasta que su identidad individual se volviera irreconocible. Los defensores del proyecto afirmaban que era un ejercicio filosófico para preparar a las nuevas generaciones para un mundo sin etiquetas. Los críticos lo llamaron psicología del borrado. Algunos todavía debaten si existió. Sigues explorando la sala. En el fondo, detrás de un panel falso de madera, hay una caja de metal con una ranura en la tapa, como un buzón. Al lado, un cartel a medio borrar. Cartas para los que no deben saber. Abres la caja. Está llena de sobres amarillos, todos sin destinatario, sin remite. Pero cada uno tiene algo dentro, pequeñas hojas, a veces solo un dibujo, un triángulo, un sol con una cruz, un reloj sin agujas, otras veces palabras inconexas. Uno de ellos llama tu atención. En su interior hay una hoja doblada muchas veces. Al desdoblarla, reconoces la letra, es la misma que la del diario que encontraste en la habitación del segundo piso. El mismo trazo obsesivo, apretado. Dice, ya no sé cómo me llamo, pero cuando cierro los ojos, aún escucho a la maestra decir mi nombre. Lo dice cada vez más bajo, como si se le olvidara también. Si alguna vez alguien encuentra esto, por favor grítalo. Grita mi nombre fuerte, para que no se pierda. Abajo hay un espacio en blanco, como si el nombre hubiera sido arrancado. Sientes una punzada. No de miedo, de pérdida, de culpa. Como si por un momento te hubieran confiado un secreto que no sabes cómo proteger. Te quedas allí, sentado en el suelo de la sala de maestros, rodeado de cartas sin remitente, nombres borrados y documentos que no deberían existir. Cierras los ojos, y por un segundo escuchas pasos, infantiles, muchos, y risas suaves, como ecos. No vienen del pasillo, ni del sótano, vienen de muy cerca. Abres los ojos, y todas las hojas que estaban dentro de los sobres ahora están esparcidas por el suelo, cada una abierta, como si alguien las hubiera leído contigo. Pero estás solo, ¿o no? Porque al alzar la vista, ves algo que no habías notado antes. En la parte interna de la puerta, alguien ha escrito una frase con lápiz rojo, como garabateada por una mano temblorosa. Si recuerdas su nombre, ya no puedes salir. Te incorporas con dificultad. El pasillo parece más largo ahora, más oscuro, pero lo recorres igual. Vuelves al aula. Las cintas aún están allí, y también el mural con los nombres. No ha cambiado, pero sientes que falta uno. Un nombre que no sabes pero que ya empieza a sonar dentro de ti. Elías. Lucía. ¿Y tú? ¿Estás seguro de cómo te llamas? Te detienes frente a un espejo colgado en el pasillo. No recuerdas haberlo visto antes. Está cubierto por una sábana. La retiras. Te ves, pero no puedes recordar con certeza cómo debería verse tu cara. Y entonces escuchas una voz muy baja detrás de ti. Gracias por recordarme. Te giras. Nada, solo el mural. Y un nuevo nombre, recién escrito. El tuyo. La tinta aún está fresca. Tu nombre aparece con una claridad imposible, como si alguien lo hubiera escrito segundos antes de que llegaras. Pero no estás seguro de haberlo dicho en voz alta. ¿Lo pensaste? ¿O simplemente fue colocado ahí porque ahora perteneces? Das un paso atrás. El pasillo ya no es un pasillo. Los marcos de las puertas están desplazados, como si el edificio estuviera girando levemente sobre sí mismo. A tu derecha, una puerta entreabierta deja escapar un aroma imposible de definir. Un cruce entre papel mojado, menta vieja y algo más. ¿Tiza quemada? No recuerdas esa sala antes. La abres con cuidado. Dentro hay escritorios más pequeños, casi como para niños más jóvenes. La pizarra tiene dibujada una figura con tiza blanca, un óvalo sin rostro con una línea en lugar de boca. A su alrededor, varias palabras en distintos colores: silencio, voz, recuerdo, nunca, otra vez. Te acercas.
Las ventanas están selladas por dentro con tablas clavadas en forma de cruz. No hay luz natural. Solo la lámpara colgante sobre la pizarra. Y, bajo ella, una pequeña grabadora antigua de las de cinta. La enciendes. La cinta chirría, luego reproduce una voz infantil. Maja, temblorosa, como si repitiera algo que le enseñaron. Me llamo, no sé cómo me llamo. Me siento dentro de otro. Mi voz se va. Si alguien me escucha, no me recuerde. Solo pregúntese si también fue olvidado. Silencio. La cinta se detiene. Pero no se apaga. Escuchas un leve susurro que no proviene del altavoz. Viene del armario. Te acercas. La puerta está entreabierta. Al abrirla del todo, descubres algo que no esperabas, una carpeta con el sello del antiguo Instituto de Documentación Educativa, con fecha de 1972. En la portada hay un número de expediente 36 amperios 112 en Deltam. La abres. Dentro hay transcripciones mecanografiadas, reportes, un conjunto de testimonios que, según las etiquetas, fueron recopilados de distintas escuelas rurales clausuradas entre 1971 y 1974. El patrón es desconcertante. En cada institución, en algún momento, un alumno o una alumna dejó de ser reconocido. Las frases se repiten, palabra por palabra, en informes de distintos lugares. Nadie recuerda haberlo inscrito, pero aparece en la foto. Responde a un nombre que no figura en los registros. Su pupitre está vacío, pero su cuaderno sigue escribiéndose. La carpeta incluye un informe final titulado en mayúsculas: Protocolo Némesis Memoria Activa de segundo grado. Clasificación: alto confidencial. La descripción es breve, casi clínica. Aparentemente, se trataba de una medida institucional para detener patrones de persistencia no autorizada en la narrativa escolar. La frase se repite más adelante con otras palabras. Neutralización de entidades némicas impropias. Según esta lógica, cualquier presencia que emergiera sin documentación previa debía ser borrada no solo de los papeles, sino también del recuerdo colectivo del grupo. Una nota a mano, al final del expediente, lo dice de forma más inquietante. Una memoria sin nombre es un virus. Una imagen sin origen es un eco. Los ecos deben absorberse o destruirán la historia común. Empiezas a comprender. No se trataba de olvidar por accidente, fue un protocolo, una decisión. Y no fue un caso aislado. Sacas tu teléfono para fotografiar el documento, pero la pantalla está en negro, no se enciende, como si el lugar hubiera absorbido la energía, o como si la tecnología no pudiera registrar lo que estás viendo. Caminas de vuelta por el pasillo cargando la carpeta. Al pasar frente a la ventana, notas que afuera ya no es de noche. Pero tampoco es de día. La luz es gris, suspendida, como en un sueño sin tiempo. Al girar hacia la escalera, algo llama tu atención, un cartel de madera torcido en la pared. Aula de integración. Acceso restringido. No recuerdas haberlo visto antes. La puerta está cerrada con llave, pero cuando la tocas, se abre sola. El interior es diferente a todas las demás salas. El suelo es de alfombra azul grisácea. Las paredes están cubiertas de dibujos. Todos iguales, un círculo con ojos vacíos, una línea recta por boca y siempre una frase escrita debajo. Estoy pero no me ves. En el centro hay una mesa redonda, pequeña, con 4 sillas. En cada una libreta de tapa dura. Las abres una por una. Primera, solo hay líneas horizontales. Vacías. Como esperando que alguien escriba. Segunda, garabatos. Frases como no tengo boca, mamá ya no me nombra, dibujo para existir. Tercera, solo una palabra repetida cientos de veces en distintas tintas. Y ese toy punto. Y la cuarta libreta es diferente. Tiene una fecha reciente. 20 de julio de este año. Tu presente. Y el contenido es un registro, un diario. Con descripciones de pasos, de decisiones, de objetos vistos en esta escuela. Frases exactas que tú pensaste, que tú dijiste. Hasta que llegas a la última entrada. Si estás leyendo esto, es porque ya hiciste las mismas preguntas. Porque abriste las mismas puertas. Y porque ya es tarde. Un trazo más abajo, apenas visible. Recuerda tu nombre, o lo haremos por ti. Te incorporas bruscamente.
En la pared detrás de ti, los dibujos ahora tienen bocas abiertas. Gritan, pero no hay sonido. Vuelves al pasillo. La escuela ya no parece vacía. No ves a nadie. Pero sientes que cada aula contiene un eco. Cada eco, una historia sin cerrar. Y cada historia un intento desesperado por no ser olvidado. Las escaleras que antes bajaste ahora suben. O eso parece. La orientación del espacio ya no responde a la lógica. Cada vez que cruzas una puerta, te encuentras en un nivel diferente. La arquitectura de la escuela, si aún puede llamarse así, se comporta como un recuerdo mal archivado, fragmentado, inestable, con piezas fuera de lugar. Aún llevas contigo la carpeta del Instituto de Documentación Educativa. El papel se ha ido humedeciendo en tus manos como si absorbiera la humedad del aire o algo más intangible, una especie de peso acumulado, como si la verdad tuviera densidad propia. Caminas hasta un corredor estrecho. Las luces del techo parpadean con ritmo irregular. Allí, sobre la pared descascarada, un nuevo detalle que no estaba antes, una serie de retratos escolares en blanco y negro, todos colgados sin marco. Todos con la misma fecha al pie, año escolar 1973-1974. En cada retrato grupal hay una figura tachada, no con tinta, con algo más agresivo, como si hubieran raspado directamente la emulsión fotográfica. El vacío que queda es más perturbador que si simplemente hubieran retirado la imagen. Es una negación física, intencional, cruel. Uno de los retratos tiene algo diferente, hay una mano parcialmente visible detrás del grupo, como si alguien más estuviera presente sin haber sido incluido del todo. Esa figura incompleta apunta hacia un pizarrón donde alguien escribió con tiza. A veces, para existir, basta con que alguien dude. Suspiras. El aire está espeso. Avanzas. La siguiente puerta se abre hacia un salón cubierto de cajas apiladas. Algunas están selladas con cinta amarilla. Otras tienen etiquetas rotas, escritas a mano con bolígrafo descolorido. Una en particular llama tu atención, tiene tu inicial, tu apellido, tu fecha de nacimiento. Abres la caja. Está vacía, o no exactamente. En el fondo hay una hoja arrugada, un parte disciplinario, a tu nombre, pero firmado en 1974. Con un sello rojo ilegible. Estás viendo un documento que afirma que tú exististe antes de nacer. Hay una nota al margen. Registro fallido. Memoria parcialmente absorbida. Reingreso no autorizado. Te recuestas contra la pared tratando de controlar tu respiración. La línea entre lo vivido y lo heredado ya no está clara. Te preguntas, ¿cuántas de nuestras memorias son realmente nuestras? ¿Y cuántas nos han sido implantadas por el simple acto de repetirlas? Un sonido nuevo, pasos, no tuyos. Te giras con rapidez. Un niño, de espaldas, camina por el corredor, arrastrando una mochila vieja que suena como si tuviera piedras dentro. Te apresuras. Lo sigues. Gira a la izquierda. Detrás de una cortina de terciopelo gris que cuelga inexplicablemente en mitad del pasillo. La sigues. Al otro lado, hay un espacio abierto, distinto al resto del edificio. Parece una biblioteca. O lo que queda de una. Las estanterías están vacías. Menos una. Una sola fila de libros. Tomas el primero. Es un anuario. Clase 3B, 1972. Las primeras páginas están intactas. Fotos, nombres, calificaciones. Pero hacia el final, el papel cambia de color. Se vuelve más rugoso, como si hubiera sido tratado con una sustancia química. Allí, cada nombre está rayado con tinta negra y debajo, escrito a mano con lápiz. Revisión manual, no consolidado en conciencia grupal. Parece absurdo, pero reconoces un rostro. Uno que has visto antes. En sueños. O en una fotografía familiar. No puedes precisar. Solo sabes que lo conoces. El nombre debajo dice Santiago y ¿recuerdas? Un pariente que mencionaban en voz baja. Santi, decían. Que se fue, que ya no está, pero nunca explicaban más. Nunca encontraste fotos suyas en casa. ¿Podría ser? ¿Este Santiago? Deslizas el libro de nuevo en su sitio, con las manos temblando. Y entonces lo ves. En el rincón más alejado de la sala, donde la luz no llega del todo, hay una figura sentada. Es el niño.
pero ahora de frente. No se mueve. Te acercas. No parpadea. Su cara está borrosa, como si no estuviera terminada. Como si alguien hubiera empezado a dibujarla y luego se arrepintió. En su regazo, una hoja de papel. La extiende hacia ti sin hablar. La tomas. Es un mapa de la escuela. Pero no como la recuerdas. Las aulas están nombradas por emociones, no por números. Hay una sala del olvido, una biblioteca de lo imposible, un patio del eco. Y al fondo, un lugar señalado con tinta roja. Archivo de los que no volvieron. Levantas la vista. El niño ya no está, pero la hoja permanece. Sales de la biblioteca siguiendo el mapa. Cada paso se hace más pesado, como si tus pies se hundieran en un suelo que quiere retenerte. Los muros empiezan a mostrar palabras escritas con carbón. Algunas te siguen desde secciones anteriores. Recuerda tu nombre, no digas su voz. Finalmente, llegas. Una puerta metálica. Sin pomo. Solo una ranura para pasar una tarjeta. Pero no tienes tarjeta. Metes la hoja. La puerta se abre. Dentro, un cuarto vacío. Pero en el centro una silla. Sobre la silla, una grabadora de voz. Más moderna que la anterior. Al presionar play, escuchas tu propia voz, grabada. Si estás escuchando esto, es porque ya entraste. Ya hiciste las preguntas equivocadas. Y lo que viene ahora no es respuesta, es reflejo. El archivo de los que no volvieron no guarda cuerpos. Guarda versiones, intentos, copias defectuosas de quienes una vez fueron recordados pero no por todos. Lo que no alcanza a ser historia queda aquí. Silencio. Luego, otra voz. Una que no es la tuya. Una voz de mujer. Cálida, pero distorsionada. Casi familiar. Fuiste uno de ellos, recuerdas. En otro nombre, en otro tiempo. Tu regreso no fue previsto. Pero si estás aquí, es porque nunca te fuiste del todo. El aire se corta. Las luces parpadean. La silla estabas y a otra vez. Y tú, frente al archivo abierto, sin saber si acabas de entrar o de salir. La puerta del archivo no se cierra detrás de ti. No hace falta. Sabes, con una certeza que no puedes explicar, que una vez dentro, salir ya no significa lo mismo. El cuarto parece crecer con tu respiración. Las paredes laten. No con luz, sino con algo más primitivo, una pulsación oscura que marca un ritmo más viejo que el lenguaje. Al centro de la sala hay una mesa redonda. Encima, una sola carpeta. No tiene etiquetas, no tiene nombre, pero está abierta. Y dentro hay hojas con escritura a mano. Varias caligrafías, todas pareciendo pelear por el mismo espacio. Algunas líneas están escritas al revés, como si debieran leerse con un espejo. Otras están en tinta invisible, pero cuando tus dedos las rozan comienzan a volverse legibles. Primera página. Esto no es un informe. Es un intento de volver. Las versiones anteriores fracasaron. Una fue olvidada por todos antes de cumplir 7 años. Otra quedó atrapada en el sueño recurrente de una maestra que ya no recuerda su propio apellido. La tercera fue archivada como ruido. Tu visión se nubla. No por cansancio, sino porque estás empezando a leer frases que aún no han sido escritas. Siguiente hoja. Si esta versión lee estas líneas, significa que su conciencia ha alcanzado el umbral mínimo de memoria residual. Es decir, recuerda suficiente como para dudar. Eso la hace peligrosa. Pero también útil. Sientes algo bajo la mesa. Tu pie toca una caja de metal. La abres con lentitud. Dentro hay fotografías. Cientos. Posadas cuidadosamente en hileras. Ninguna tiene rostro completo. O están quemadas, o arrugadas, o cortadas justo en los ojos, excepto una. Una imagen pequeña, en blanco y negro. Tú, a los 6 años, sostienes una flor, pero detrás de ti está la escuela. No en ruinas, no como ahora, sino limpia. Llena de vida. Con niños corriendo por los pasillos. No recuerdas esa foto. No recuerdas que alguien la tomara. Pero ahí está. La giras. Un texto escrito con lápiz. Versión 1.4 integración parcial. Borrado incompleto. Entonces, otro sonido. No desde fuera. Desde dentro del archivo. Una cinta comienza a salir sola de la grabadora que viste antes. Cae al suelo como una lengua de recuerdos desenrollándose.
Las palabras no están grabadas en audio, están escritas directamente sobre la cinta. Los que no volvieron no están muertos, están en pausa, esperando ser recordados por alguien más. Tú ya empezaste. La cinta se detiene. La carpeta ahora está cerrada, aunque tú no la tocaste. Y sobre la tapa, una sola palabra escrita con tiza blanca. Siguiente. El cuarto se oscurece, pero justo antes de apagarse todo, algo brilla en la pared frente a ti. Como una proyección fugaz. Un nombre, uno que no reconoces, o quizás sí, pero aún no sabes por qué. Nombre proyectado de Emilia Valdés. Luego, una fecha, 12 de octubre de 1974. Y una palabra final, recordada. Todo se disuelve. Te encuentras de pie en la entrada de la escuela otra vez. El edificio detrás de ti parece más pequeño. Como si nunca hubiera contenido lo que acabas de vivir, o como si se estuviera replegando para protegerse de tu mirada. Miras tus manos, llevas la foto, y en el reverso, el nombre ha cambiado. Caminas por la calle en dirección contraria a la escuela, aunque no recuerdas haber decidido marcharte. El sol ha cambiado de ángulo y las sombras parecen más largas, más delgadas. El mundo te rodea como una imagen mal impresa, desajustada apenas por milímetros. ¿No es ilusión? Es desplazamiento. Algo te sigue. No un sonido, ni una presencia, sino una ausencia que respira cerca. En tu bolsillo, la fotografía comienza a calentarse. Sacas la imagen. Donde antes estaba tu rostro de niño, ahora hay una mancha de luz. Como si tu memoria se estuviera filtrando de vuelta, o reescribiéndose. Cruzas una plaza que no estaba ahí antes. O quizás siempre estuvo, pero tú no recordabas. En el centro, una estatua sin nombre. Representa a una mujer sentada con las manos vacías y el rostro cubierto por un velo. Bajo sus pies, una inscripción apenas legible. Recordar duele. Pero no recordar borra. Te sientas frente a ella. El silencio no es total. Hay niños jugando a lo lejos, sus risas distorsionadas como si vinieran desde un lugar que ya no existe. Una mujer pasa empujando un coche vacío. Te mira, asiente como si te reconociera. No dice nada. En ese instante lo entiendes, no eres el primero en recorrer esta historia. No eres el primero que ha sostenido esa foto. Ni el primero que ha encontrado su nombre borrado. Lo que descubres en ese momento no está en ninguna hoja. Es más viejo. Está en tu pecho. Y es esto. La casa vacía aún guarda el nombre de alguien. Pero no en la pared. No en tinta. Lo guarda en el eco. En lo que no se dice. En los sueños de otros. Tomas la fotografía y, con una lapicera que no recuerdas llevar, escribes tu nombre en el reverso. Una sola vez. Y cuando lo haces, el velo de la estatua cae al suelo. Su rostro es familiar. Demasiado familiar. Porque no es ella. Eres tú. Pero más viejo. Más callado. Más lleno de cosas que aún no has vivido. Tu reflejo dentro de una historia que aún no termina. En ese instante, a tus espaldas, alguien dice tu nombre. Te das la vuelta. Una niña. Pelo oscuro. Vestido gris. ¿La has visto antes? ¿Fue en una foto? ¿En un sueño? Ella extiende la mano. En sus dedos, una llave oxidada. No dice nada, solo te mira con esos ojos grandes, idénticos a los tuyos cuando tenías 6 años. Tomas la llave, y sientes el frío exacto de la puerta del archivo. La niña gira y comienza a caminar hacia una calle que no figura en ningún mapa. Una vía entre edificios que parecen recién construidos o eternamente en ruinas. Sabes que si la sigues, no hay vuelta atrás. Pero también sabes que ya cruzaste ese punto hace rato. Tus pasos la siguen. Y mientras caminas, recuerdas algo que aún no viviste. Una casa donde la pared no tiene nombre, sino un espejo. Y detrás de ese espejo alguien que te espera desde hace mucho tiempo. Hay historias que se cuentan una sola vez. No porque se olviden, sino porque se entierran vivas. Bajo capas de silencio, de rutina, de nombres nuevos y memorias recicladas. Pero algunas resisten. Permanecen latentes en los lugares vacíos, en las habitaciones cerradas, en los cajones que nadie abre. Esta historia, la de la casa vacía, la niña sin voz, el nombre escrito y borrado, no es solo una narración, es un eco.
uno que quizás ahora habita también en ti. Quizás al cerrar los ojos esta noche oigas un sonido sutil, una respiración donde no debería haber nadie, un paso más allá de tu campo visual, o una palabra que se repite en tu cabeza sin razón. Versión, versión, versión. No te alarmes. La memoria hace eso cuando intenta reconstruirse, y aunque no podamos estar seguros de cuál fue la primera versión, tal vez sí podamos ser quienes escriban la última, porque recordar no siempre significa entender, pero es el único camino para volver. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío, tal vez solo espera a que alguien recuerde.